Ya, ahora sí estamos al aire. Pedimos o pido disculpas por este retraso, por este chascarrillo. Les pido también que nos informen al toque si es que nos estamos escuchando bien. Este es el segundo foro de Contratiempos, nuestra naciente organización. Nos acompañan esta vez desde Solidaridad Gabriela Jadwe, desde Igualdad Iván Carrasco, desde el movimiento Victoria Popular Camilo Brodsky y desde la casa Camila Contador. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Contenido justo estar acá. Esta fue la discusión. ¿Listas y listos para hincar el diente ya? Me imagino con ganas después de este retrasón. Inventaron una conversar. Antes de comenzar con las preguntas, avisarle a las personas que nos están escribiendo, y ojalá si es que alguien de nuestra organización pudiese ahí dejarlo como texto fijado, que no va a haber en el fondo interacción con el público, ¿no? Así que nos hacen muy bien los comentarios, pero como si es que nos quieren hacer preguntas, lamentablemente por el formato este no las vamos a poder responder. Vamos con el debate. Hay una institucionalidad en este país, hay tensiones dentro de esa institucionalidad, hay también oposición dentro de esa institucionalidad y hay una oposición popular a la institucionalidad. Durante las últimas semanas hemos visto desde el gobierno reiterados anuncios para restringir la presentación de proyectos de ley, vetar y oponerse a otros ante el Tribunal Constitucional. Ejemplo, el postnatal de emergencia y ahora mismo con quienes nos disputan el rating, el Senado de la República. Se está conversando un proyecto trascendental, ¿no? Para la historia política de este país. Y justamente también hay una amenaza de llevarlo al TC. ¿Qué expresa la tensión institucional? ¿Cuál es la situación de la derecha política como conglomerado? ¿Y cuál ha sido el rol de la oposición parlamentaria? Responde primero Iván Carrasco de Igualdad. Bueno, compañero, un poco una reflexión más general respecto a ese tema de la institucionalidad, o sea, de nuestro emprendimiento, las luchas sociales populares, que son expresiones en el fondo de la lucha de clase en un país, atraviesan el conjunto de las instituciones públicas, estatales, no estatales, etcétera, en momentos de crisis. Y evidentemente, a partir del 18 de octubre del año pasado, se abrió una nueva etapa de lucha social y política en Chile, que generó, obviamente, tensiones no solo dentro de la institucionalidad, sino con ella, porque básicamente se abre momento en la historia política de los países, como dice una frase, un concepto muy antiguo, en donde los pueblos ya no quieren ser siendo gobernados como hasta ahora, y la clase dominante no puede seguir gobernando como hasta ese minuto. Por tanto, se abre un periodo de tensiones políticas y transformaciones que pueden tener distintas salidas, distintos procesos, digamos, de resolución. Uno, eventualmente, procesos de autoritarismo más potente, más fuerte, más brutales, cuando los sectores de la burguesía se radicalizan y empiezan a operar ya no solamente con las formas democráticas de dominación, sino también ocupando la fuerza y la represión. Y también se generan otras posibles salidas, que son salidas transformadoras, de fondo, populares, más o menos radicales, pero que en general podríamos decir salidas anti-neoliberales.
y esas tensiones empiezan a rajar todo el drenaje político de los países. Una vieja frase marxista que dice: todos los sólidos se desvanecen en el aire y empieza a cursar, digamos. Si uno ve la situación política chilena, lo que ocurrió en los 90, los 2000, todo lo que parecía incólume de la dominación en Chile, del capitalismo neoliberal chileno, sus partidos políticos, sus instituciones estatales, sus instituciones militares, la iglesia, etcétera, la fortaleza casi incontestable que se dio durante los 90, los 2000, a partir del 2011 para acá claramente se empieza a desquebrajar, y después del levantamiento popular del 18 de octubre se ve prácticamente en el suelo. El problema con eso es que no se ha construido una fuerza política que pueda, digamos, conducir o orientar el desarrollo del servicio popular hacia una salida revolucionaria del país, hacia la construcción de un referente de masa, multitudinario, de millones, digamos, de seres humanos que abracen un camino transformador de fondo. Y lo que hay hoy día es una gran efervescencia social, un gran despliegue de rebeldía, de malestar, que pone en cuestión la institucionalidad. Hoy día lo que estamos viendo en el Parlamento, que parlamentarios y senadores de derecha estén votando a favor, por ejemplo, del 10%, es sin duda producto de esa presión. O sea, estos personajes de derecha y de concertación que están votando hoy día por el 10%, básicamente lo hacen no por un compromiso con el pueblo, no por un compromiso con terminar con la FP, sino presionados por su electorado, digamos, que mayoritariamente quiere, necesita retirar esos fondos porque ya está pasando hambre. Entonces, las condiciones que hoy día vivimos, efectivamente hay una potente posibilidad de tensionar y derrotar a los sectores más ultraderechistas de la sociedad, a los sectores vacilantes, y construir también un avance de transformaciones políticas y una fuerza social y política contundente. De nuestra perspectiva, la verdad que el debate no es, la contradicción en Chile no es el tema de institucionalidad versus no institucionalidad. Aquí la contradicción de fondo es los sectores de la dominación y los pueblos que luchan por liberarse de esa dominación. Y la forma y la construcción de fuerza, a nuestro juicio, del pueblo, de los movimientos sociales, es generar lucha en todos los frentes de batalla. Nosotros decimos que dar la batalla sin el Estado, la batalla contra el Estado y la batalla desde el Estado. Por tanto, los compañeros y compañeros que están hoy día, por ejemplo, en espacios institucionales, tienen que transformar esos espacios institucionales en trinchera de lucha popular, lo mismo que las agrupaciones sociales, los movimientos que están desarrollando su lucha contra el Estado, contra la institucionalidad, digamos en general, y los compañeros y compañeras que están construyendo también sin el Estado, su forma autogestionaria, los espacios, digamos, de autoconstrucción, de autoeducación, asamblearia, etcétera, donde construye una forma de poder, una forma de ser social, una forma de ser política, al margen de la institución. Todos esos espacios tienen que coordinarse, articularse en una primera estrategia de derrota de la burguesía y de la clase capitalista en Chile, sin la derrota de la clase de las fuerzas políticas neoliberales, de las fuerzas políticas que han sostenido el neoliberalismo en los últimos 30, 40 años. Sin esa derrota política no es posible la derrota del neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema social, económico, cultural y político que no nace en el aire, que no está en el abstracto. Eso está sostenido por personas, por seres humanos, por una clase política, por una clase empresarial, un sector de la sociedad, una élite de la sociedad que se beneficia de ese sistema neoliberal y además lo reproduce constantemente. Y hay toda una estructura social adosada a eso. Y fundamentalmente sus espacios políticos y sus partidos políticos. Partidos políticos que van desde la derecha hasta la concertación o la exconcertación, por decirlo así, hasta los partidos que hoy día componen lo que se denomina la convergencia progresista, ¿no es cierto? Partido Socialista, Partido Cristiano, Partido Radical, PPD y la derecha, que han sido los sustentos políticos orgánicos del neoliberalismo en Chile de la dominación. Por tanto, cualquier proyecto de verdad antiliberal tiene que plantearse la tarea política de derrotar profundamente a estos sectores políticos. Y por eso es necesaria también la unidad. Entonces, volviendo a la pregunta, para no escaparme la pregunta, cuando se dice que expresa esta tensión institucional,
nosotros decimos, bueno, lo que está pasando acá es una agudización de la lucha que hace en Chile, es una polarización de estos dos grandes sectores que hoy día están por mantener el nivelismo y por lo que está sobre todo profunda. Esa tensión atraviesa el conjunto de la sociedad, no solamente lo institucional, atraviesa también los partidos políticos, atraviesa la organización social, etcétera, donde concurre, digamos, la sociedad a generar sus debates y sus deliberaciones. Hay tensiones en proceso y la tarea de las fuerzas anticapitalistas es construir la unidad social y política y que esas tensiones se transformen realmente en una salida revolucionaria a la crisis. Salida que pensamos nosotros no puede sino ser la perspectiva de conquistar un gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores, de los pueblos para Chile. Eso, compañero. Gracias, Iván. Les pido en las próximas respuestas, porfa, si es que podemos acotarnos a los 5 minutos para estar cumpliendo con el formato y que vaya caminando mejor esta cosa. Responde Gabriela. Gracias. Bueno, cuando nos ponemos a pensar en la atención institucional, nos contextualizamos en la crisis del capitalismo que se viene dando desde los años 70 y que resulta de esta crisis económica global vinculada a la dificultad del capital para acumular ganancias. Y la forma en que ha respondido el régimen a esto es a través de las políticas neoliberales que han marcado la agenda precarizadora de la vida, que termina por generar toda esta crisis, o sea, en su conjunto esto termina por generar toda esta crisis económica, política y social que continúa en desarrollo y que si bien se logró encubrir gracias a la dictadura, el crecimiento económico sostenido y el endeudamiento principalmente, es una crisis que siempre estuvo abierta, siempre estuvo de fondo y que fue creciendo y acumulándose a lo largo de los años. Vemos un poco el desborde durante la revuelta de octubre. Y ahora, en la situación de pandemia, vemos cómo esta crisis se hace mucho más explícita. Y por lo tanto, los intentos de mantener este régimen se hacen mucho más desesperados también. Lo que hace la pandemia al final es empujar, arrinconar al gobierno para responder a la crisis social en su rol de Estado, mientras aún tiene que sostener esta tarea de restaurar el régimen. Entonces vemos que esta tensión se genera en estos dos puntos, en estos dos puntos de inicio, o sea, la crisis del capital y también esta contradicción insalvable de la derecha de hacerse cargo de una crisis social profunda que se ha arrastrado, que se profundiza en pandemia, pero que es más extensa que eso, que ahora debe responder en su rol de Estado mientras intenta restaurar el régimen, y que lo vemos claramente en las políticas de endeudamiento y de privatización con las que ha respondido el gobierno y el giro autoritario. Creemos que es porque el gobierno encarna precisamente la defensa de este régimen, es que es intrínsecamente incapaz de responder a la crisis social que se profundiza con la pandemia. Y yo creo que hay la pregunta que cabe, entonces, ¿cuál es el proyecto que es capaz de responder a la pandemia? Y ahí es donde nosotros como Solidaridad decimos, evidentemente, un proyecto revolucionario. Entonces, lo que caracteriza a la derecha en este momento es esas contradicciones internas entre adaptarse o reinventarse para conservar sus lógicas que les permitan defender este proyecto que se arrastra desde la dictadura hasta la concertación y a la vez sostenerse a sí mismo. Ahora, respecto a la oposición, es complejo. Primero hay que reconocer que es una oposición absolutamente heterogénea, con intereses parlamentarios y despliegues muy distintos, como quedó súper claro en octubre, cuando vimos el acuerdo por la nueva constitución y cómo las distintas oposiciones se cuadraron en las leyes represivas que le siguieron a la revuelta. Y es interesante ver cómo esta oposición heterogénea se mantiene silenciada durante la apertura de la pandemia. Llega un punto en que Isquia Suisse y Alejandra Matus se perfilaban más como una oposición política que la bancada parlamentaria misma, pero que logran alinearse un poquito más con el postnatal de emergencia y con el retiro del 10%. Entonces,
Dado todo eso, otra pregunta o el desafío es cómo construir una oposición consecuente que sea protagonizada por el pueblo, que pueda responder a esta crisis que estamos hablando y que no responda a los intereses burgueses ni del bloque en el poder. Entonces, en síntesis, la tensión institucional representa la crisis del capital en un contexto de una derecha que enfrenta estas contradicciones internas entre que intenta avanzar con un giro autoritario para instalar esas políticas neoliberales que restauran el régimen y una oposición sobre todo pensando en la oposición parlamentaria desfragmentada y que intenta de alguna manera reunirse y que por lo tanto el desafío ahora es construir una oposición consecuente. Muchas gracias, Gabriela. Responde Camilo. Gracias. Buenas noches. A ver, bueno, concuerdo con mucho lo que dijo el Iván. Yo creo que el tema de la tensión tiene que ver con que efectivamente cuando tú tienes momentos en que el pic de la lucha de clase, digamos, sube, así como está, digamos, en términos de su intensidad, eso atraviesa todo, digamos, o sea, eso es como claro. Ahora, para situarlo un poco, yo creo que hay que tener claro que esto viene de antes, en realidad. Acá lo que teníamos era una posibilidad a nivel internacional marcado por el tema de la guerra económica de Estados Unidos con China, que hasta cierto punto hizo que Estados Unidos volviera su vista hacia América Latina en gran medida, digamos. Eso explica también los experimentos de esta derecha, que en realidad era como un ciclo hasta cierto punto de reforzamiento neoliberal con sesgos más bien autoritarios, más populistas, los Macri, los Bolsonaro, los Piñera, la situación con Lenín Moreno en Ecuador, etcétera, digamos. O sea, veníamos de una vuelta de mano de lo que habían sido los gobiernos progresistas o de avanzada en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en la misma Argentina, más que las críticas que uno puede tener a cada proceso, no, digamos. Y se instala un proceso que hasta cierto punto podía derivar en un reforzamiento del ciclo neoliberal con estas características más bien autoritarias y populistas. En Chile, esto se venía viviendo, digamos, la fisura entre la población y la institucionalidad hace mucho rato. Eso tiene que ver también con la baja legitimidad o la baja estima en general que tenía, que se expresaba también en los altos niveles de abstención que había habido sistemáticamente y que había alcanzado ya alrededor del 50%, incluso pasado en las últimas elecciones. Y lo que revienta ahí es precisamente para el estallido social, para el 18 de octubre, que después se convierte en revuelta, se revierte hasta cierto punto esa situación, porque en gran medida el estallido lo empujan precisamente los que se habían estado autoexcluyendo de los espacios de participación y decisión democrática, que era un poco el sueño dorado de las élites, porque no habían tenido que cooptar, no habían tenido que reprimir, no había tenido que haber coerción, sino que la propia gente se había restado de los espacios de decisión. Y eso en realidad los dejaba con mucha libertad de juego y para poder hacer muchas cosas. Y eso es un poco lo que se empieza a revertir a partir del 18 de octubre. Básicamente, no en términos institucionales, pero sí en términos de la participación activa de la población. Y en ese contexto, lo que intenta hacer el régimen es apresurar también, y que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, reforzar el giro autoritario, el sesgo autoritario institucional, que es lo que se expresa en la ley de inteligencia, en las leyes represivas, en la militarización de facto de la Araucanía, ya no a través de carabineros, sino que fuerzas militares directamente. Y ahí hay una porque se había logrado esta ganada, digamos, del tema de más allá de las críticas que uno tiene de la apertura del proceso constitucional. Y la pandemia le ofrece en realidad al gobierno la posibilidad de reforzar la política autoritaria, que es un poco lo que ha estado sucediendo, el estado de excepción permanente, los cuerpos armados en la calle, la imposibilidad de movilizarse, que es la única herramienta que efectivamente se ha tenido para presionar a partir del 18 de octubre, sobre todo, o sea, y con mucha fuerza. Pero el propio mal manejo del gobierno, yo diría que una situación relativamente
errática en las oposiciones institucionales, convierte lo que era una fisura de legitimidad entre la población y la institucionalidad, lo convierte en algo que está muy cerca de convertirse en un divorcio. Yo creo que no lo revierte la discusión del 10%, que yo creo que es un avance porque permite poner en cuestión uno de los pilares centrales del modelo acá en Chile. Pero sí creo que es la primera vez que, para tratar de agarrar todas las preguntas e irlas mezclando, digamos, yo creo que es el primer hecho que permite visualizar un accionar relativamente conjunto y coordinado de parte de las oposiciones. En ese plano yo considero que es un avance. Yo de todas maneras comparto ahí con Iván que en términos proyectivos la superación efectiva del modelo requiere también la derrota de las fuerzas políticas que lo han administrado y lo han encarnado en los últimos 30 años, incluso más, digamos. O sea, estamos hablando claramente de la derecha y estamos hablando de lo que era la concertación. Que han logrado, la concertación ha logrado algún grado de rearticulación, sobre todo al polo de lo que es convergencia progresista. Y por otro lado tenemos todo lo que es esa franja en torno al Frente Amplio y todo lo que hoy día está más o menos articulado en torno a lo que es Chile Digno, en términos de oposición institucional me refiero, porque también tenéis la otra oposición que es la que ha surgido al calor de la pandemia también, que es la que ha permitido reorientar los aprendizajes y la acumulación de fuerzas generado a partir del 18 de octubre, que se reorientó a todo lo que son las iniciativas populares de autoabastecimiento, de ollas comunes, de redes de salud comunitaria, etcétera, que son en realidad las que han hecho frente a la pandemia en los territorios. O sea, porque el gobierno venía debilitado después del estallido y se enfrenta un gobierno central con poca capacidad de gestión, con un nivel de credibilidad absolutamente en los suelos, por lo tanto también era muy difícil creer lo que te decían, lo que se veía aumentado por el abuso de la fe pública, que era la manipulación de datos. Tú sabís que estaban instrumentalizando políticamente el tema de la crisis sanitaria, y aumenta en realidad el distanciamiento entre la gente y la institucionalidad, particularmente con respecto al gobierno, pero también hay un descrédito en general de lo institucional en estos momentos, yo creo. Estamos sobre el tiempo, compa, para que vaya cerrando, por favor. Bueno, que creo que es algo que hay que ir revirtiendo. Yo creo que ahí tiene que ver con entender que la institucionalidad hay que disputarla precisamente para convertirla en un instrumento que permita ayudar a los esfuerzos emancipatorios y que no se convierta nuevamente en realidad en lo que fue de los 90 para acá, donde las políticas en la política del consenso de las élites, la política del consenso neoliberal, en definitiva lo que hizo fue clausurar la política y fue lo que inició en realidad el proceso de expulsión de la gente de la participación política. Eso, ya que estamos en el tema. Muchas gracias, Camilo. Perdón que te haya interrumpido al final, pero es para que no nos vamos pisando la cola en los tiempos, ¿ya? Disculpa. Responde desde OCT, Organización Contratiempo. Camila, le recordamos a quienes se van incorporando después en la transmisión que la pregunta es sobre la tensión institucional, qué es lo que expresa, y cuál es la situación de la derecha política como conglomerado y cuál ha sido el rol de la oposición. Vamos, Cami. Ya, bacán, Marcelo. Voy a tomar mi tiempo para no pasarme. Ya está, ya. Bueno, ¿qué expresa esta tensión institucional? Nosotros lo conversamos un poco, lo debatimos un poco. Pensamos que al menos hay dos elementos. Por un lado, expresa que el ciclo de impugnación abierto el 18 de octubre no se ha cerrado, pese a que las circunstancias no permiten manifestaciones masivas por la pandemia. No hemos visto manifestaciones como las que veíamos en octubre, pero claramente hay levantamientos cada cierto tiempo popular por la injusticia en el fondo que se han demostrado en esta gestión de la pandemia. Por otro lado, se expresa una incapacidad del gobierno, del oficialismo y del empresariado de justificar pública y políticamente, incluso dentro de su propio sector, las medidas sanitarias, las medidas económicas que precarizan la vida y descargan la crisis en la clase trabajadora. Esta incapacidad de manejar políticamente la crisis la explicamos como
una ofensiva contra el Parlamento en la que se inhibe, se le censura, se le pautea, y bueno, en contra de los municipios, logrando al final trizar a los propios partidos de la derecha. Por otro lado, explica la amenaza recurrente de utilizar autoritariamente las facultades del hiperpresidencialismo chileno. El veto presidencial, el 10%, no demuestra. Pese a que los proyectos tengan abrumadoras mayorías en la calle como en el Congreso. Esta tendencia no solo la vemos en Chile, sino que también mundialmente se ha llamado el giro autoritario, como se ha nombrado, de los regímenes liberales. En síntesis, la política institucional se tensa y se triza internamente y muestra su rostro más autoritario por su incapacidad de manejar al pueblo, a la clase constituyéndose a sí misma con o sin marcha en este caso. ¿Cuál sería la situación de la derecha como conglomerado? Entendemos que existe una reconfiguración de la derecha, como se hablaba. Si ya octubre trizó la derecha en dos, la pandemia pensamos que lo ha hecho en muchas más partes. En un principio, parte de la derecha pensó que con la pandemia Piñera podía relegitimarse como, no sé, como una vuelta a los 33 mineros, algo así, porque al parecer se iba a lograr una pequeña costra en este sentido, oxigenando a la derecha y al oficialismo, pero finalmente vemos que empeora a partir de la tensión que ha logrado de la mala gestión de la crisis. Estamos en presencia de un oportunismo también de la derecha que se mueve en relación a lo que le conviene y que no brinda lealtad ni al gobierno ni a las direcciones de sus partidos. Esto queda súper expresado, de hecho, en la carta de renuncia de Hernán Larraín, en que explica que en Chile Vamos existe una clara crisis de conducción, de convivencia y de confianza, lo que queda en evidencia también con la votación del 10%. También pensamos que existe una crisis del oficialismo y una multidimensional, que es ideológica, porque se triza el pinochetismo, se abren fisuras, que es política también, porque no hay una orientación común, una dirección política. No es creativa porque al final termina empantanándose más y en vez de generar elementos nuevos núcleos, y además expresa una ausencia de proyecto, una crisis proyectual, ¿ya? Y en relación ya a la oposición, pensamos que la oposición parece unida para atacar al oficialismo. En apariencia está unida, pero carece de un proyecto alternativo que la una, ¿ya? La oposición se acomoda a lo que la calle instala y la derecha reacciona finalmente a ello. Entonces la oposición intenta modular de alguna manera lo que la calle instala y la derecha va poniendo trabas. Igualmente se siente que hay una desconexión entre la izquierda, la oposición parlamentaria y la calle, como pareciera que se actúa ciertamente sin el pueblo a veces. También existe una oposición que pareciera intentar congeniar con el pueblo, pero que también se muestra muy dispuesta a congeniar con los patrones. Esto último pensamos que va respondiendo a un ensayo y error y que va a depender en el fondo de encuestas y entre otras cosas, pero hay apuestas desde algunos sectores por ser próximamente gobierno y al final se va desapareciendo un poco el límite de qué tan cercano estamos del pueblo a qué tan cercano estamos del oficialismo, ¿ya? En síntesis, pensamos que hay elementos para decir que existe una crisis, una tensión y son suficientes las tensiones en cuanto a poderes del Estado, las tensiones que existen entre el oficialismo, las tensiones que existen entre los sistemas de partido y claramente el ciclo de impugnación que abre el 18 de octubre. Gracias, Cami. Vamos a la segunda pregunta. Ya se había esbozado un poco sobre esta pregunta. Había esbozado respuesta Iván al comienzo de la conversación. Y esta pregunta es sobre la unidad. ¿Quiénes son los y las que deben unirse y con qué objetivos? Va esta vez
Cami de contratiempos al principio, respondiendo. Vamos, Cami. Ya, espera un poco, que voy a tener de nuevo tiempo porque me pasé un poquito, pero no tanto. Ya. Ya, sí, en verdad nosotros pensamos en la necesidad de repetir esta pregunta para las nuevas organizaciones que se integran a este foro, porque pensamos que es necesario rediscutirlo y difundir, ¿verdad? Entonces, sobre la unidad, ¿quiénes deben unirse y con qué objetivos? Bueno, como un marco preliminar, el problema de la unidad no es un problema orgánico solamente, sino que también está ligado a una fragmentación objetiva de la clase trabajadora y de los pueblos. Por lo que los abordajes del problema de la unidad tienen que verse también con ese lente y anclarse en ella para abrir la posibilidad de superar la fragmentación de la clase trabajadora. Dicho de otra manera, el punto de partida entonces es la forma en cómo está organizada la vida social, la que tiende a esta fragmentación. Esto es lo que permite marcar el problema de la unidad en un escenario que va mucho más allá de con quiénes nos queremos unir, o de una voluntad unitaria o de las organizaciones. En vista de lo anterior, asumimos que coexisten diferentes momentos para abordar y desarrollar el problema y la necesidad de la unidad en tanto clase trabajadora constituyéndose a sí misma y desplegándose como fuerza constituyente. Es lo que podemos sintetizar como la unidad de los de abajo y la unidad también problemática y necesaria de las organizaciones de izquierda. Para ambas no debemos desatender tanto las particularidades como las circunstancias inéditas. Lo primero es que desde octubre el pueblo irrumpe en masa al conflicto directo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Millones de personas que se incorporan a la lucha, a la vida política a partir de octubre y que no se piensan necesariamente como de izquierda, pero sí como de otra clase, como no soy de izquierda ni de derecha. Y tenemos una izquierda, por un montón de condicionantes y razones que no vamos a explicar en este momento, que se acostumbró a operar sin el pueblo, lo que implica abordar seriamente rasgos mesiánicos, identitarios, y claramente cómo afectó y ha afectado la violencia patriarcal dentro de las organizaciones y cómo las organizaciones han hecho cargo de este elemento. Indistintamente de los momentos a los que nos referimos, destacamos primero la unidad y la solidaridad, que nos referimos a cómo desplegar formas de solidaridad tanto en ayudas materiales, en la resistencia económica frente a la violencia intrafamiliar desatada en el confinamiento, violencia policial, solidaridad para con las organizaciones que en el fondo que están en la primera línea en la lucha contra la pandemia. ¿Por qué mencionamos esto? Porque a contrapelo de esta unidad en la solidaridad se instala una ofensiva comunicacional para desunirnos. Se dice que por nuestra irresponsabilidad en el estallido, como somos responsables de lo que está ocurriendo ahora. Nos han responsabilizado al pueblo del impacto económico del estallido y de la dimensión de la crisis. Los responsables de la crisis entonces se atreven a decirnos y acusarnos de una crisis que no provocamos. Por otro lado, pensamos en un elemento muy relevante, primordial, que es la unidad en un programa. O sea, levantar, debatir, defender y empujar propuestas programáticas para enfrentar los problemas actuales. Desde lo urgente respecto a la precarización inmediata, como en el caso de la pandemia, la crisis económica, hasta un nivel estructural o aquello que proyecte un horizonte de sociedad, lo que pensamos, lo que queremos como sociedad. En este plano y de forma más concreta, significa atender puentes, aproximar conversaciones para constituir una oposición que dialogue entre sí, que haga este ejercicio y ponga en la discusión pública una alternativa. Y los ingredientes para la unidad programática han emanado y nutrido a partir de las luchas de los sectores y movimientos políticos sociales durante las últimas décadas. Lo que hay que hacer, lo que nos toca enfrentar y resolver en unidad es el problema del poder. Que la clase trabajadora en el fondo no solo irrumpa e impugne, sino que tenga un espacio en la toma de decisiones. Y por último, pensamos una unidad para enfrentar la coyuntura política. La vida institucional del país va a transitar por un itinerario constituyente y va a definir marcos políticos, va a institucionalizar relaciones de fuerza, va a abrir la posibilidad de remodelar en parte pilares institucionales,
lo que por estar el escenario abierto no nos va a garantizar necesariamente transformaciones que se realicen en la acepción progresiva de este término. La apertura y posibilidades de ese escenario es leída peligrosamente por la derecha, de sectores rentistas, reaccionarios, lo que explica permanentemente los intentos de desorientar a la clase trabajadora, enfrentarla, y va a ir desquiciando también esos debates. Es un interés evidente encerrar a su favor el ciclo de impugnación y desactivar esta fuerza constituyente. Y en este plano intentarán agrietarnos, cortar lo poco que hemos podido recomponer. Entonces es una labor lo que tenemos que hacer, el generar estos elementos para la unión, tender estos puentes y el... Gracias, Cami. Camilo, de Movimiento Victoria Popular. Recordamos a quienes se van sumando. Marcel, estás en silencio. Muchas gracias, Cami. Vamos con Camilo Brodsky, de Movimiento Victoria Popular. Le recordamos a quienes se están sumando a la transmisión que la pregunta es sobre quiénes deben unirse y con qué objetivo. Vamos, Camilo, 5 minutos. Dale. No, yo creo que lo voy a hacer más corta, pero bueno. O sea, yo creo que la pregunta de la unidad está condicionada por varios factores. El primero es el tema del 18 de octubre. La unidad antes del 18 de octubre, la lectura del cuadro político en general antes del 18 de octubre, incluso con toda la incertidumbre que hay de ahí para adelante, y hoy día mismo, es una pregunta muy distinta, antes y después, así como la lectura del cuadro. Yo creo que lo que se abre en Chile a partir del 18 de octubre, después con la pandemia, insisto, yo creo que es súper relevante observar y compartir la práctica política que ha ido surgiendo a partir de la pandemia. O sea, este nivel de iniciativa popular en los territorios, de iniciativa solidaria, algo que no se veía hace décadas acá. Y ahí, ahí se está gestando eventualmente también un sujeto político que está en cierre. Yo creo que hay que estamos metidas en ese tema política y social del pueblo en general, digamos. Es raro citar a Raúl Tomic, pero es real. Yo creo que hoy día es una exigencia abogar por la unidad política y social del pueblo, pero no cualquier unidad. La unidad no es una virtud en sí en abstracto. A partir del 18 de octubre lo que se genera y que se va agudizando precisamente es la posibilidad de superación del modelo. Y es en función de esa posibilidad de superación del modelo que se deben establecer los caminos unitarios, los esfuerzos unitarios. Por ejemplo, y hay otros casos, como el tema constitucional. Yo creo que en el caso constitucional debiera haber una unidad que garantice, ojalá, por lo menos el tercio de la eventual convención constitucional. Pero ese es un aspecto. Lo que importa también es lo que viene para adelante. Y para esa unidad, para la unidad que sirva para superar el modelo neoliberal y por lo tanto poder sentar las bases de otro tipo de institucionalidad, de otro tipo de marco económico, cultural, político, social, lo que se necesita es la unidad de los sectores que han demostrado una práctica y una voluntad de superación del modelo. O sea, hoy día para mí es muy difícil suponer una unidad efectiva con sectores que administraron efectivamente el neoliberalismo, como lo que pasa con la mayoría de fuerzas de lo que era la concertación, digamos, sino todas, en términos institucionales me refiero. No estoy hablando de sus militancias, estoy hablando del rol institucional que jugaron los partidos de la concertación en la instalación y profundización del modelo neoliberal. Y del mismo modo yo creo que hay una decisión que es clara, que se debe tomar ahí, que es en términos de lo que se construye, el tipo de fuerza que se requiere construir, tiene que ser una fuerza que tenga la claridad absoluta de que acá lo que se debe hacer no es, para ponerlo así, ser el recambio de las fuerzas políticas que impulsaron y cimentaron el neoliberalismo. O sea, si acá lo que se piensa es ocupar el rol de la exconcertación con un discurso que efectivamente no supone la superación del modelo, yo creo que ahí es complicado. O sea, el recambio de unas fuerzas por otras, pero que terminan de una u otra forma encarnando los mismos intereses, yo creo que es algo con lo que también hay que estar muy alerta.
yo creo que la base de esto tiene que ver con eso, o sea, con que se expresa una voluntad real de superación del neoliberalismo, que se tendrá que expresar en un primer momento, en el momento constitucional, pero que lo excede con creces, y que tiene que ver también con cómo todos estos archipiélagos que han surgido a partir de las iniciativas populares territoriales, de nuevas fuerzas que han estado surgiendo, etcétera, son capaces de ir rompiendo también esa condición de archipiélago. Yo creo que la primera unidad en la que hay que trabajar es esa. Y a partir de ahí empezar a trabajar en espacios unitarios de mayor calado, pero que tengan como norte efectivamente la superación del modelo. Yo creo que eso sigue siendo lo central. Y ahí tiene que ver tanto con la construcción político-social que se hace en los territorios, que se hace en los sindicatos, que se hace en las villas, en los bloques, etcétera, como también con la posibilidad de articular toda esa fuerza a una disputa efectiva también de la institucionalidad. O sea, yo creo que el problema de la disputa de la institucionalidad, cuando es solo la disputa de la institucionalidad, es que queda fuera, es una disputa vacía, si no se acompaña de la construcción de fuerza social efectiva. Porque sin fuerza social efectiva vamos a estar permanentemente condenados al chantaje de las fuerzas restauradoras, dentro de un marco institucional prefijado por esas correlaciones que están ahí. Y la única manera de romper ese dique es con la construcción de fuerza social efectiva, de fuerza político-social. Y yo creo que ese es el camino que hay que tratar de ir abordando, de ir avanzando. Leo este tipo de espacios también como ese esfuerzo, como un espacio de diálogo y intercambio también para ir desbrozando el panorama, para poder ir entendiendo cómo construye esa unidad, cuáles son las prácticas que estamos sosteniendo, y cómo estamos viendo también, en definitiva, una modificación sustantiva de la correlación de fuerza que se da precisamente a partir del 18 de octubre. Y que también se va a expresar, insisto, en el tema institucional cuando podamos evaluar efectivamente si toda esa gente que salió el 18 de octubre, que yo creo que el grueso es es la gente que no estaba votando, si esa gente también es capaz de ir por la disputa institucional para poder ir asegurando los avances que se han logrado y además, bueno, teniendo en cuenta súper claro que cuando salgamos de alguna manera y podamos recuperar la calle y por lo tanto volver a ejercer la presión que se debe ejercer desde la movilización y la protesta, nos vamos a encontrar con un Estado y con una institucionalidad, con un sesgo autoritario, insisto, mucho más duro y por lo tanto con una respuesta de parte del aparato estatal mucho más violenta eventualmente. Entonces, la unidad en ese plano y dentro de esos marcos se hace una urgencia ineludible que hay que empezar a abordar ya, digamos. Muchas gracias, Camilo. ¿Cómo estuvo en el tiempo? Un poquito pasado, pero menos que antes, así que te lo agradezco de todas formas. Vamos con Gabriela de Solidaridad. Recordamos a quienes se incorporan que la pregunta es quiénes deben unirse y con qué objetivos. Gracias. Perdón, para esta pregunta de la unidad quiero rescatar lo que mencionaba Camila sobre reconocer la fragmentación de la clase que ha generado la capitalización individual y que genera condiciones materiales distintas, que es lo que vemos en la salud, en el trabajo, en la arquitectura como de la ciudad, en el sistema de pensiones, y que esas realidades materiales terminan por transformarse en experiencias distintas también, en formas distintas de experimentar la vida. Y como producto de eso se genera también que haya una diversidad de organizaciones disgregadas que intentan responder a esta diversidad de la clase. Entonces, para nosotros y nosotras y nosotres, como solidaridad, el desafío de la unidad de la izquierda es el desafío de la unidad de la clase y que requiere generar programas, pero también instancias de unidad de experiencias para poder superar esta fragmentación de la vida. Entonces, hemos visto, o sea, por lo tanto, para nosotros y nosotras como solidaridad, quienes deberían unirse en esta multiplicidad, heterogeneidad de organizaciones, son los sectores que apuestan a avanzar en la profundización de la crisis política, y eso significa sectores que aspiren a una transformación estructural
estructural y radical del régimen. Y que, por supuesto, consideramos que tiene que ser en clave anticapitalista y feminista de clase, entendiendo que el feminismo tiene este tremendo potencial articulador de la clase trabajadora, porque nos permite conectar todos los ámbitos de la reproducción de la vida, y además tiene este potencial problemático en medida que nos permite visibilizar la precarización de la vida en todo su espectro. Entonces, para nosotros y nosotras es fundamental tener en consideración siempre el feminismo de clase de frente. Por lo tanto, cuando hablamos del objetivo, de cuál sería el objetivo de esta unidad, tenemos que reconocer esa crisis social en su amplio espectro y recordar un poco que lo que pasa en octubre es que se abre o se acelera un proceso de reconstitución del tejido social y que por lo tanto nuestro objetivo como organizaciones que apuntan a esta transformación estructural y radical del régimen que requiere la profundización de la crisis política es aportar a consolidar el proceso de reconstitución del tejido social que se acelera en octubre y que lo podemos ver en las ollas comunes como intento de resistencia al hambre, en iniciativas como la CAP, que intentan articular el territorio, aparecen incluso organizaciones que intentan articular los primeros auxilios y el cuidado, como MCR, entre otras, y finalmente creemos que nuestros aportes como organizaciones y como unidad deben ser ahí, en el aportar hacia esa reconstrucción del tejido social, a superar la crisis, a prestar herramientas para la subsistencia de la organización. Y creemos que la manera más profunda de hacerlo es a través de la construcción de un programa, entendiéndolo no como un proceso de deliberación intelectual o un documento, sino que el construir programa requiere el trabajar en conjunto en procesos de lucha, que nos vayan entregando las claridades para entender hacia dónde vamos a ir y de qué manera lo vamos a hacer, y que por lo tanto es un ejercicio activo. Entonces, la unidad hoy, el desafío de la unidad hoy, como decía, para nosotros y nosotras, está dada, la unidad de la izquierda está dada por la unidad de la clase trabajadora en su conjunto, en clave feminista, de clase y anticapitalista. Al menos, por no decir otros tantos principios. Muchas gracias, Gabriela. Perfecta con los tiempos. Iván Carrasco, de Igualdad. Dele, compañero. Estás en silencio por si acá. Hay que activar ahí el micrófono. A todos nos pasa. Sí. Muchas gracias. Ya, está bien. Gracias. Oye, bueno, yo pienso que un poco el valor de las preguntas hay que invertirlo. Más bien es cuáles son los objetivos, y en función del objetivo uno reflexiona acerca de unidad. Y ahí me quiero acordar una cosa que decía delante Camilo recién, acerca de que, claro, la unidad en sí misma, para las fuerzas transformadoras, para el pueblo, para las fuerzas anticapitalistas, tiene un sentido de acuerdo a cuál es el objetivo que estamos buscando y persiguiendo. No hay un tema de unidad en abstracto, porque si, por ejemplo, nosotros no estamos para nada de acuerdo que hoy día en Chile tiene que construirse la unidad de la oposición. Eso es una categoría de la oposición, es una categoría tramposa y engañosa. Y a nosotros parece que no se puede hacer política desde esa reflexión, de la oposición frente a un gobierno. Porque en el fondo, entre las fuerzas de la oposición, también están las fuerzas de la dominación, también están las fuerzas que sustentan el sistema neoliberal en Chile. El ser o no gobierno, el ser o no oposición, etcétera, no necesariamente construye una fuerza transformadora profunda en clave de esta dicotomía oposición-gobierno. Nosotros pensamos que eso no es un error político reflexionar de esa perspectiva. Y efectivamente también hay un tema importante que también tocó Camilo delante, que es que es totalmente distinto el escenario político para construir la unidad previo al octubre de 2019 y post-octubre de 2019. Previo a octubre de 2019, antes de cambiar de manera brutal la situación política nacional, los objetivos y por tanto la forma de la unidad
eran unos, después del 18 de octubre el objetivo si la forma de unidad necesariamente iba a ser otro. El Frente Amplio se rompió, por ejemplo, nosotros éramos una fuerza que éramos parte del Frente Amplio, se dividió con el acuerdo del 15 de noviembre, el famoso acuerdo con La Paz, en el cual el sector hegemónico del Frente Amplio fue a sentarse con el gobierno y con la derecha y con los partidos neoliberales al firmar un acuerdo a espalda de la lucha popular, y por tanto eso genera un quiebre de un espacio importante de unidad, porque claramente se notaron ahí dos perspectivas distintas de los objetivos políticos para el periodo, ¿no es cierto? Algunas fuerzas que estábamos en la idea de que había que profundizar la lucha, avanzar lo más posible, derrotar al gobierno, sacar a Piñera, a ganar la Asamblea Constituyente, y aquellas fuerzas que pensaban que lo que había que hacer era llegar a un acuerdo con las fuerzas de la ordenación para tener una salida más o menos negociada o más tranquila. Y esos objetivos obviamente distintos de estas fuerzas políticas que concurrieron a ese pacto generaron un quiebre, digamos, porque el objetivo evidentemente era divergente. Bueno, lo digo esto porque desde nuestro punto de vista la unidad de acuerdo a cada escenario político y de acuerdo a cada objetivo político va a variar. Nosotros pensamos que es fundamental hoy día en Chile, después del 18 de octubre, después de esta experiencia, que exista en Chile un espacio claro de unidad de las fuerzas anticapitalistas, socialistas, revolucionarias que estamos luchando no solamente por la derrota del modelo neoliberal, sino por la transformación profunda de Chile, de dejar de ser un país capitalista y avanzar a un país del buen vivir, que construya una relación no capitalista en todos sus aspectos, ¿no es cierto? O sea, la unidad de los anticapitalistas y las fuerzas revolucionarias es fundamental. Ese es un núcleo de unidad que hay que trabajar, y nosotros, por lo menos con Igualdad, con otras fuerzas más, estamos trabajando en este proceso en un espacio que se llama articulación anticapitalista. Pero también hay un espacio de unidad distinto que tiene que ver cómo derrotamos en conjunto a la burguesía y a las fuerzas neoliberales. Nosotros sabemos que hoy día en los núcleos políticos anticapitalistas en Chile somos reducidos, somos pocos, no tenemos mucha masividad, hemos estado muy marginados también de la lucha social y política en Chile. Tenemos núcleos de activación social y política importante, pero lejos, digamos, de tener fuerzas de masas de millones, digamos. Por lo tanto, solo no podemos enfrentar la tarea de derrotar a las fuerzas neoliberales, a las fuerzas de dominación burguesa en Chile. Por tanto, estamos obligados, ¿no es cierto?, a construir no solamente este espacio de unidad de las fuerzas anticapitalistas, sino que ese espacio de unidad tiene que saber también construir un espacio de unidad más amplio con otras fuerzas que compartimos un objetivo común táctico para este periodo de lucha clase en Chile, que es la derrota de las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, que han dado sustento al neoliberalismo, o sea, las fuerzas del duopolio. Y en ese espacio tenemos que ocurrir con todos. Y ahí van a haber sectores, digamos, vacilantes de la izquierda, sectores de la izquierda burocrática, movimientos sociales quizás no revolucionarios, pero que concurren a un objetivo, ¿no es cierto?, político importante, que es la derrota del duopolio. Y ahí tenemos que construir también ese espacio de unidad y ser flexibles y tener muy claro que ese espacio de unidad no va a ser un espacio de unidad estratégico, ni ideológico, ni que van a concurrir ahí todos los principios que tenemos nosotros. O sea, van a concurrir básicamente a determinados objetivos políticos para el momento. Y junto con eso también construir espacios de unidad vinculados, por ejemplo, a las funciones electorales. Los pactos electorales son fundamentales verlo de una perspectiva muy, muy flexible, por supuesto coherente con este gran proceso de ofensiva lucha contra el duopolio. Y por eso tenemos que ser capaces de, ojalá, generar grandes pactos electorales con fuerzas de izquierda, con fuerzas populares, con fuerzas revolucionarias, incluso con fuerzas que no son propiamente izquierda, pero que tienen objetivos antineoliberales. Nosotros, el Partido Igualdad, por lo menos, estamos concurriendo a espacios de unidad, hoy día electorales por lo menos, que van desde los partidos que están en unidad por el cambio, el Partido Comunista, el PRO, la Federación Racista de la Red Social, ¿no es cierto?, con otro espacio de unidad, los partidos Chile Digno, el Partido Humanista, los compañeros de la Historia Popular, los compañeros del Partido Pirata y otros grupos más, en un plano, digamos, electoral, y ojalá que a ese espacio amplio de unidad electoral concurran también muchos más movimientos sociales, muchos más movimientos políticos, que se pongan la tarea, digamos, de enfrentar a las fuerzas del duopolio. Y obviamente con un programa transformador antineoliberal. Entonces, el tema de la unidad hay que reflexionarlo en función del objetivo. Y por eso nosotros decimos que hay dos grandes objetivos. O sea, el objetivo de construir las fuerzas políticas revolucionarias que pueden construir
la voluntad de llevar las transformaciones hasta el final, y eso significa construir la expresión política del pueblo pobre, del pueblo más humillado, de los trabajadores más precarizados, de nuestro pueblo más humilde, ¿no es cierto? De los que por razones esenciales de existencia como clase, como seres humanos, como familias, trabajadores, están obligadas a empujar las transformaciones hasta el final, ¿no es cierto? Eso requiere una expresión política, esa expresión política debe ser unitaria de fuerzas revolucionarias. Pero eso también tiene que ser parte de un espacio mayor de unidad que en conjunto vamos a derrotar al duopolio. Por eso nosotros, por lo menos en Igualdad, estamos trabajando en estas dos líneas de trabajo unitario. Nos parece que es fundamental que la reflexión de la unidad se dé en torno a objetivos políticos y ese eje que nosotros estamos convocando a todas las fuerzas a debatir, a deliberar y a tomar acuerdos. Entonces, para nosotros, por lo menos, esas son las claves, esas son como las orientaciones políticas por los cuales reflexionamos, digamos, estas preguntas que ustedes nos hacen acerca, compañeros de la unidad. No sé si quedó claro, espero que haya quedado claro el argumento que estamos poniendo. Sí, muchas gracias, Iván. Vamos con la pregunta final, la tercera, sobre el proceso constituyente itinerario constitucional de octubre. ¿Cómo nos posicionamos? ¿A través de qué mecanismo? ¿Y cuáles serían en específico las tareas? Responde primero Gabriela, de Solidaridad. Gracias. Esta sería la última pregunta, entonces. Sí. Ya. Bueno, entonces, primero que todo, es súper importante entender que el momento constituyente lo abre el pueblo, y por lo tanto, quien debe posicionarse en ese proyecto es esa fuerza popular con perspectiva constituyente, que logre irrumpir en ese proceso y no cerrarlo en los límites de lo constitucional, entendiéndolo como la institucionalidad. Porque leemos como organización que el cambio constitucional no será la herramienta para impugnar el régimen instalado y por lo tanto no generará mejoras sustanciales en las condiciones de la vida de la clase, pero sí establecerá los márgenes en los que se vayan a dar esas disputas para mejorar las condiciones de vida de la clase y además va a delimitar los ámbitos de la discusión al final del próximo periodo. En ese escenario es que, como Solidaridad, entendemos que necesitamos una iniciativa que reúna y represente la movilización popular, donde exista un programa de la clase constituido por y por nosotras que pueda hacer frente a ese régimen. Y creemos que el espacio de construcción de ese programa es un proceso que le hemos llamado Asamblea Popular Constituyente, y creemos que debe ser un proceso de masas amplio, democrático, que nos permita una lectura profunda de nuestras condiciones de vida y que nos permita además desbordar los procesos institucionales. Entendiendo que esto sería una apuesta, una construcción de un programa que permita generar mandatos constituyentes para quienes quieran participar del proceso institucional, pero también un programa de disputa que pueda ser llevado en la calle y en las organizaciones y por fuera de estos márgenes al final. Ponemos a la Asamblea Popular Constituyente en el centro porque queremos que este es el momento de construir programas y además no solamente es una herramienta de construcción de programas, sino que es una herramienta de articulación de fuerzas que nos permitan desbordar el proceso y empujar los límites de lo constitucional en su arco constituyente. Nos habían mencionado una pregunta de las tareas que exceden el proceso constituyente, no sé si va a venir después. Si no es así, me gustaría solo referirme brevemente a eso, porque como organización lo que leemos es que evidentemente esta crisis no se resuelve con el proceso constituyente, que resolver la crisis político-social significa resolver las crisis generales que hay de fondo. Y en esa línea, el desafío es desarrollar un pueblo transformador que tenga una salida revolucionaria desde una perspectiva feminista, de clase y anticapitalista, que logre generar las condiciones en lo inmediato para la subsistencia de la clase trabajadora y la resistencia ante las medidas de ajuste del gobierno, y que en proyección la concertación de proyectos de sociedad en el marco de una disputa política dentro de este programa común de la clase, que
que sea construido desde la clase, que sea posicionado por ella y que no responda a los intereses burgueses. Entonces, aparte de todo este itinerario constituyente, es fundamental que trabajemos en medidas, y me remonto un poco a la pregunta de la unidad, que nos permitan el generar condiciones de clase y experiencia de vida unificada, un sistema de salud único y público, que ahora la crisis nos ha resaltado la necesidad de generar una estructura sanitaria global al servicio de los pueblos, un sistema plurinacional de cuidados integral, comunitario, público, financiado por el Estado, un sistema de pensiones de reparto solidario, recuperar la soberanía alimentaria y la democratización de los sistemas agroalimentarios. Y en la pandemia, por ejemplo, se hacen relevantes elementos como el fin de la propiedad intelectual en el desarrollo científico, la condonación de la deuda externa de los países, por decir entre otras cosas. Pero para todo eso, lo que necesitamos generar es desbordar el proceso constituyente, y esto requiere necesariamente de un polo transformador con protagonismo popular que encarne esas tareas, y por eso estamos aquí, precisamente. Muchas gracias, Gabriela. Responde Camilo Brodsky de Movimiento Victoria Popular, pero quizá tuvo alguna emergencia, así que démosle con Iván. Compañero, por favor. Bien, sí. Bueno, y solamente la verdad que recoger lo que la compañera de seguridad nos planteaba recién, acerca de la importancia del proceso de la Asamblea Popular Constituyente. Nosotros creemos que efectivamente el pueblo fue el gestor de la coyuntura constituyente que hoy estamos viviendo. El acuerdo por la paz que truncó un poco el proceso de poder profundizar y radicalizar la salida realmente una asamblea de verdad constituyente, y generó este acuerdo medio trucho en el cual un sector importante de las clases dominantes va a tener la posibilidad de tener un tercio más uno para poder oponerse a cualquier cambio transformador. Efectivamente, eso va a generar en ese proceso constitucional un nivel muy amplio, muy fuerte de contradicción interna. Una esperanza popular que se abrió en Chile de millones y millones de personas que hoy día se está expresando, por ejemplo, este debate del 10%. El día de mañana se va a expresar seguramente un triunfo mayoritario por el apruebo. Efectivamente genera expectativas del pueblo chileno importantes. Esas expectativas hoy día van a estar truncadas con esta forma, digamos, de trucha, digamos, de acuerdos populares, y que se va a trasladar a la Convención Constitucional. Por tanto, la Convención Constitucional va a ser un escenario de lucha de clase enorme, donde se van a enfrentar dos grandes proyectos de sociedad. Un proyecto de sociedad, ¿no es cierto?, conservador, neoliberal, que va a tratar de mantener por todos los medios, garantizar los intereses de las clases capitalistas, del empresariado, y un proyecto de sociedad que va a poner el bien común, el buen vivir, la solidaridad, la cooperación por delante, y por tanto va a poner por delante formas de propiedad no capitalista y un diseño de sociedad en términos culturales, políticos, económicos, no vinculado al lucro ni a la clase empresarial. Por tanto, va a ser ese proceso un espacio de confrontación de esa gran idea de sociedad, va a ser un espacio tremendamente de politización del pueblo. Y ese espacio no puede ocurrir en Chile simplemente en donde los partidos políticos lleguen a poner los candidatos, la gente vote y después mire por la tele cómo se debate. Eso no puede ocurrir. El espíritu de octubre es básicamente que la deliberación política se derrame en toda la sociedad. Nosotros estamos apoyando con fuerza lo que es la Asamblea Popular Constituyente como un proceso de deliberación desde los territorios, desde los movimientos sociales, para generar programas constituyentes, mandatos constituyentes incluso para los candidatos, y fundamentalmente la presión social para que en el debate constituyente nuestro interés, el interés de la clase, prevalezca. Igual que ahora en el Parlamento y en el Senado, ¿no es cierto?, el pueblo, con tirazos, con barricadas, con caceroleos, con protestas, ha estado pegándole sus pasos al Parlamento para que voten como el pueblo quiere. Bueno, lo mismo va a tener que hacer justamente en ese espacio, digamos, que se llama Convención Constitucional. El pueblo tiene que estar alerta, movilizado, presionando a sus convencionales elegidos para que voten y para que aprueben los proyectos constituyentes transformadores. Y por tanto va a ser un espacio de mucha politización, de mucha movilización,
de mucha presión del pueblo frente a sus elegidos. Y eso hay que prepararlo bien desde ahora. Y por eso nos parece que el proceso de la Asamblea Popular Constituyente es fundamental, más allá del nombre, porque yo sé que hay organizaciones sociales y políticas que cuestionan el nombre, se le puede cambiar el nombre. Nosotros incluso hemos propuesto ponerle Asamblea Social Constituyente, por ejemplo. Pero lo importante es el mecanismo, el proceso y el objetivo que quieres. Y ahí pensamos que tiene que concurrir todas las fuerzas de la clase trabajadora, todas las fuerzas sociales, todas las organizaciones sociales de los pueblos, del pueblo chileno, tiene que vaciarse, tiene que ser parte de ese gran esfuerzo de liberación desde los territorios. Es una tarea central para el periodo. Nos parece que a esa fuerza deben concurrir todas las fuerzas de la izquierda anticapitalista y de los movimientos sociales anticapitalistas, voten o no voten, se presenten o no se presenten en elecciones, tengan o no tengan candidatos, tenemos que concurrir a ese proceso de liberación. Y obviamente lo que hay que tratar de construir es una gran alianza electoral también que nos permita al menos garantizar el 3+1 de los delegados para poder hacer frente a cualquier maniobra conservadora y restauradora de la élite chilena y de las fuerzas neoliberales. Pensamos que hay que procurar una gran derrota a las fuerzas conservadoras antipolio, y eso significa prepararnos por un espacio unitario. Nosotros incluso hemos hecho un llamado, o le llamamos incluso al Frente Amplio, a que recapacite en su política de alianzas y en vez de virar hacia una alianza con la convergencia progresista y la concertación, más bien reflexione y construya y vire hacia una alianza hacia el campo popular, hacia la izquierda y hacia abajo, o sea, hacia los pueblos y hacia la izquierda. Pensamos que ahí debe estar la gran fuerza de construir mayoría en Chile, y no en una alianza con la vieja concertación, y por eso pensamos que el viraje del Frente Amplio ha tomado en las últimas semanas, por lo menos lo que nos hemos informado por la prensa y por las declaraciones públicas y por lo que se ha trascendido de su acuerdo interno, ¿no es cierto?, que hasta ahora lo que sabemos es que el Frente Amplio estaría optando por un viraje hacia una alianza y un pacto con parlamentario constituyente con la desconcertación. Pensamos que es un tremendo error político, esperamos que no lo haga, esperamos que el Frente Amplio vire hacia la izquierda, vire hacia abajo, vire hacia los pueblos, pero si no lo hace, bueno, la tarea de la fuerza transformadora va a ser construir la máxima unidad posible desde los partidos políticos que estamos en este lado de la barricada, desde las asambleas territoriales, desde los movimientos sociales, desde las agrupaciones gremiales, los pueblos originarios, las agrupaciones etcétera, las fuerzas culturales, las fuerzas religiosas, los clubes deportivos, bueno, todos aquellos que tienen algo que decir a defender sus derechos en esa sus derechos como pueblo, sus derechos como ciudadanos, como trabajadores, como campesinos, como mapuches, etc. Tenemos que crear un gran frente para poder disputar esa elección y ganar electoralmente esa coyuntura. Entonces, esas dos grandes tareas son las partes periodo, ¿no? Esto para esta coyuntura nos pregunta. 1, avanzar en la Asamblea Popular Constituyente. 2, avanzar en un gran pacto electoral social y político. No puede ser solamente de partidos políticos, tiene que tener un componente social muy grande. Y esas dos son las grandes tareas que nosotros podemos compartir y queremos que no sé, 6 meses que nos quedan para la elección de los constituyentes y los próximos año y medio, 2 años que va a funcionar la convención constitucional. Muchas gracias, Iván. Un poquito pasado en el tiempo, pero en virtud de Ya, lo siento. Que tenés que avisarme, vos. Es que justamente esa era la segunda patita. En virtud de la importancia de lo que estás diciendo, filo, se pasa nomás. Ahora sí, Camilo Brodsky, del movimiento Victoria Popular, responde la última pregunta. ¿Cómo nos posicionamos sobre al itinerario constitucional? ¿A través de qué mecanismo y cuáles son las tareas? Bueno, sí, disculpe, yo había tenido que estar yendo y viniendo, estaba haciendo la comida a las cabras chicas, así que, bueno, cosas domésticas. Sí, bueno, hay poco que agregar en realidad, porque nosotros también estamos un poco en la idea, o sea, no un poco, estamos en la idea de la Asamblea Popular Constituyente, muy como lo planteó Iván. Yo creo que acá lo central tiene que ver con lo siguiente, con
con asegurar el carácter constituyente real de esta convención, que un poco fue, que siendo un avance de alguna manera también se le escamoteó al pueblo el nombre, se le escamoteó un poco el carácter, digamos. Y yo creo que lo que hay que hacer es precisamente impulsar las iniciativas, levantar los espacios que permitan recuperar de facto el carácter constituyente de esta convención. Yo ahí creo que lo central es precisamente ver cómo desde las organizaciones políticas, desde las organizaciones sociales, logramos construir los espacios que permitan que las voces que surgieron en torno al debate constituyente a partir del 18 de octubre sean capaces de permear un espacio como la Convención Constitucional, que está claramente definida en los marcos institucionales para asegurar de alguna manera también, hipotéticamente, porque yo creo que eso va a depender mucho también del comportamiento electoral y de la participación en el propio proceso, digamos, pero que está muy pensado para asegurar también las cuotas de incidencia, sobre todo de la derecha y de los sectores de lo que era la concertación. Y en ese sentido, la Asamblea Popular Constituyente nosotros sentimos que es la iniciativa que se debe impulsar, que tiene que ver con recoger precisamente la voz de todas esas asambleas, de todos esos cabildos, de las organizaciones sociales que estuvieron movilizadas en torno al tema constituyente, para, como decía el Iván, generar dos cosas ahí. Una que tiene que ver con un desarrollo programático, por lo tanto un desarrollo de contenidos de una nueva constitución y por lo tanto un nuevo marco de convivencia política, social, y económica y cultural. Y por otro lado también las condiciones para enfrentar electoralmente ese evento, digamos, la elección, tanto en la campaña para que la apruebo sea, digamos, lo más arrollador que se pueda hacer el triunfo del apruebo, como la generación de mandatos y de candidaturas para constituyentes, digamos, para que compañeras y compañeros vayan en representación de lo discutido, de estos espacios que se tienen que ir articulando y que son los que debieran llevar la voz, no solo la izquierda. Yo creo que acá lo importante es que se lleve la voz del pueblo, digamos. O sea, acá yo me pongo medio peronista, pero que tiene que ver con eso. O sea, en la medida en que el pueblo gana, la izquierda avanza. Eso para mí es sumamente simple en ese plano. Y lo que hay que asegurar es eso, es cómo se rompe un poco el molde impuesto a través de esta Convención Constitucional, asegurando mandatos, asegurando compañeros y compañeras que estén ahí en la constituyente, en la Convención Constitucional, generando el programa que no es solo el programa de la Constitución, sino que es también el programa emancipatorio para adelante, creo yo. Y es donde yo creo que tiene que ser un momento donde también, vinculándolo con la pregunta anterior, donde también se vaya forjando esa unidad política y social del pueblo. Me parece que al calor del proceso constituyente hay que entender que es un proceso de acumulación de fuerza que precisamente tiene que correr los márgenes de lo posible en términos constitucionales, pero también tiene que, ojalá, ser capaz de ir avanzando para poder encarnar un proyecto de país hoy día ausente del debate, digamos. O sea, y asumiendo también las carencias que ha tenido la izquierda, la fragmentación que ha tenido, bueno, Iván lo expresó bastante bien, digamos, y yo tengo la impresión de que lo que hay que hacer ahí es eso, o sea, dotar de un carácter de asamblea constituyente de facto al proceso que desemboque en la Convención Constitucional. Si pensamos que esto solo se trata de ir a votar a prueba y después de ir a votar por los candidatos o las candidatas que vayan, sea por las listas, sea por los partidos, sea por donde sea, digamos, yo creo que estamos cometiendo un tremendo error y estamos desperdiciando una oportunidad política única. Por lo tanto, yo creo que el proceso constituyente hay que encararlo de esa manera, hay que encararlo como un proceso de acumulación de fuerza, hay que encararlo como un proceso de desarrollo y elaboración teórica y programática, hay que encararlo como un proceso de constitución de nuevos actores, de nuevos sujetos, de nuevas fuerzas políticas, y también como un proceso que permita ir encarnando el proyecto, un proyecto que, insisto, supera el puro momento constitucional. Yo creo que tiene que ser un proceso con un alto grado de movilización. Si el proceso constitucional no es un proceso que va acompañado de altos grados de movilización, que va acompañado de altos grados de articulación, de elaboración y de confluencia en el plano político-social, yo creo que nos vamos a estar farreando posiblemente la
oportunidad de las últimas décadas, claramente la oportunidad de las últimas décadas para la constitución de un sujeto popular y de un sujeto que sea capaz de encarnar la superación del modelo neoliberal y que por lo tanto sea también capaz de disputar los sentidos comunes y la conducción del país. Yo creo que eso es lo que se juega. Se juega lo constitucional, se juega lo constituyente, pero también se juega la acumulación de fuerza y la articulación de proyectos para disputar la conducción del país, básicamente. Muchas gracias, Fui muy Camilo. sintético porque en general he hablado del tema. Pese a lo sintético e incluso pasado, pero vamos. Cerrando ya esta tanda de preguntas, nuestra tremenda compañera de Contratiempos, Camila Contador. Gracias, Marcelo, por la propaganda. Ya, voy a poner. Bueno, nosotras en Contratiempos, somos una organización bastante joven. Desde nuestros inicios o ya a mitad de nuestros inicios comenzamos a hablar de este tema. Estamos todavía en un proceso de reflexión sobre el tema, rápido igual, pero en uno. Y teníamos algunos elementos que complementar a este análisis. Primero que todo, hacer una breve mención que se ha hecho anteriormente en esta discusión, que el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, básicamente el resultado por arriba del estallido, es el pacto de los partidos impugnados en la revuelta. Es un acuerdo que no satisface íntegramente a nadie, y es por tanto un resultado bastante contradictorio de la revuelta, pero tratamos de tomarlo como viene, ¿no? Aprovechar de qué manera podemos trabajar. Nuestra posición sobre la participación en este proceso constitucional se desprende de una orientación central que actúa para nosotros como una brújula, que en este caso es mantener abierta la impugnación del 18 de octubre. Pensamos que este proceso no cierra el escenario de disputa, sino que es uno de los momentos de la disputa y que posibilita también mantener abierta la impugnación e incluso profundizarla desde el punto de vista programático. ¿Ya? La firma del acuerdo no se tradujo finalmente como se pensaba en la desmovilización que ellos esperaban, y atendida esa agudización de la crisis, creemos que difícilmente lo hagan en el actual escenario. El plebiscito pensamos que va a concitar una participación popular masiva, o eso es lo que esperamos, y es bastante probable que sea histórica, ya un poco como lo que mencionaba anteriormente los compañeros. Nos preguntamos qué aspiraciones serían las que estarán depositadas en esos votos, y pensamos que claramente derribar la Constitución del 80, pero también lo que va a significar aceptar una derrota a la derecha, ¿ya? Importante que ambas cuestiones sucedan, que no basta con que gane el apruebo con un margen pequeño, sino que es necesario que gane de manera contundente, como una afirmación de la voluntad transformadora que tenemos y como un ejercicio de fuerza que nos moralice a los sectores populares y que desmoralice a los sectores reaccionarios. Como en este ejercicio, en fondo de moral, se juega también en parte la posibilidad de mantener abierta la movilización de amplios sectores comprometidos, en este caso por la revuelta, ¿ya? O sea, un poco nivelando expectativas, el proceso constitucional no va a recoger las demandas y aspiraciones de transformación profunda que están planteadas, ello por los términos del mismo acuerdo, como por las condiciones de militarización, prisión política, violación de derechos humanos, impunidad, que el gobierno, con apoyo de un amplio sector de la oposición, han desplegado sostenidamente de octubre hasta hoy. Por eso es importante indicar que nuestra posición de participar en el proceso no guarda relación con alguna ilusión de lo que resulte de ese proceso, sino que más bien supone la tarea de denunciar estos límites y la necesidad de sostener una irrestricta independencia política respecto de los partidos burgueses que buscan impedir estas transformaciones, ¿ya?
Por otro lado, en los distintos momentos del proceso va a tener lugar una discusión y una disputa programática como no la ha habido en 50 años en Chile. Esta disputa va a brindar la posibilidad de profundizar de manera decisiva, creemos, a escala nacional y durante un año completo el proceso de politización masiva, ya como hablábamos anteriormente. Y en esa profundización se juega también en parte la posibilidad de desbordar los márgenes de un acuerdo que claramente no es nuestro, que no tomamos como nuestro. Finalmente, hacer presente que de ninguna manera pensamos que el proceso constitucional sea el único escenario abierto de disputa y de impugnación. Es solo de uno de sus momentos y es un momento importante, por cierto, pero no es incompatible con hacerse parte y afirmar los procesos constituyentes autónomos que se pueden levantar desde los territorios, desde los pueblos indígenas, desde las organizaciones populares, ¿verdad? A partir de lo anterior, ante la posibilidad de que la no realización del plebiscito prospere, como se propone en algunos sectores de la derecha, nuestra posición es defender su realización. Nos proponemos ser parte de la campaña del apruebo y participar defendiendo un programa que deposite la posibilidad de su realización en la fuerza del pueblo movilizado. En ese sentido, claramente nos falta un debate como organización respecto a tareas concretas, pero tenemos ese horizonte al menos y esa idea en mente que es fundamental, pensamos. Es necesario ser parte de este proceso, participar de una manera contundente y poner ahí nuestras ganas, nuestras fichas. Eso. Muchas gracias, Cami. Estamos ya cerrando este ciclo de exposiciones. Invitamos a quienes han participado, a Gabriela, a Iván, a Camilo y a Camila, a que brevemente, ¿no? En no más de un minuto hagan o entreguen palabras de cierre, algún llamado breve a lo que consideren pertinente. Inicia Gabriela. A lo que consideremos pertinente, qué interesante. Yo creo que para nosotros como organización lo que consideramos pertinente es aportar desde todos los frentes a lo que conversamos anteriormente, que era a la reconstitución del tejido social, entendiendo la organización como una herramienta necesaria para la lucha de la emancipación. En esta línea creemos que es fundamental el lograr desbordar el proceso constituyente y no cerrarlo en lo institucional, porque como dije, el proceso lo abrió el pueblo y quien debiese tener el protagonismo en ese proceso es el pueblo. Rescatar también la necesidad de no perder el feminismo como una tremenda herramienta de articulación y de generación de programas que debiese estar en el frente de todas las organizaciones. A veces parece ser que se menciona como un elemento de quiebre o de división, pero para nosotros como organización el feminismo es precisamente el que va a lograr la unificación y la articulación de la clase en su conjunto. Entonces eso, yo creo que nuestro énfasis va por ahí, a unir las organizaciones desde la necesidad de unir a la clase y representar, y que ese sea el programa que se represente al final, en un intento profundamente revolucionario y que no signifique la renovación de un ciclo nomás. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Palabras de cierre y despedida, Camilo. Ya, yo muy corto porque creo que he hablado mucho ya. No, solo mantenerse alerta, hacer lo posible por fortalecer la organización territorial, la organización social y entender que hay que ir abriendo los caminos de construcción también de fuerzas políticas y sociales, insisto, que sean capaces de
de hacerse cargo también de lo que viene. Yo creo que hoy día en ese plano la unidad, como la definimos, como la expresamos anteriormente, es una urgencia, y el fortalecimiento de las organizaciones naturales del pueblo y de sus expresiones territoriales, sociales, sindicales, debían ser hoy nuestra prioridad, digamos. Sin la construcción de esa fuerza social efectiva, yo creo que lo otro se desdibuja. Eso nomás, y bueno, saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Camilo. Cami, palabras de cierre y despedida. Ya. No, yo en verdad lo único que quería decir era agradecer, yo creo que parte de la organización también, que estemos dispuestos en este panel, que es necesaria esta conversación. Yo creo que bueno, por distintos motivos, creo que las preguntas un poco que trabajamos esta vez eran bastante contingentes, y me alegra mucho que se estén dando estas discusiones. Nada, solamente eso, no he pensado tanto en una palabra de cierre. Pero eso. No sé qué pasó con Iván. Sí, se desapareció. Se nos desconectó Iván. Agradecemos a Solidaridad, a Igualdad, a Movimiento Victoria Popular. Este video va a quedar colgado en las redes para que puedan compartirlo. Vamos construyendo desde la izquierda o desde abajo, como quieran llamarle. Es el pueblo el que tiene que construir. Son los que han quedado marginados siempre en la historia de este país, los que tienen que estar hoy adelante del Chile nuevo, y vamos encontrándonos, y esperemos tener prontamente una nueva conversación, un nuevo intercambio de ideas para que vaya tomando cuerpo este país que necesita ser refundado. Un abrazo, compañeras y compañeros. Ahí se conectó Iván. Si quiere despedirse, Iván, si es que está escuchando, si es que alcanzó a conectarse. Sí, se me desconectó el Zoom, no sé qué pasó, discúlpeme, me perdí las últimas palabras de la compañera, no sé. Sí, bueno, ¿me toca a mí? Dele, cierre, compañero. Ya, disculpa, compañero, se me desconectó este aparato. Bueno, no solamente, compañero, decir que ojalá que estos tipos de foros de donde hemos hablado, no se queden en eso, los foros, sino que de verdad podemos dar un paso a una idea práctica, concreta, política, orgánica, territorial, etcétera. Nosotros por lo menos podemos tomar quizás la libertad de hablar a nombre de espacios de articulación, como lo tenemos hoy día, de articulación anticapitalista, la posibilidad de abrir espacios de conversación, de reuniones, de integración también a fuerzas como la de ustedes, compañeros, que están hoy día emergiendo, digamos, como una fuerza nueva, joven, en la lucha política en Chile. Entiendo que son compañeros y compañeros que más que vienen de otra experiencia, de otras luchas sociales anteriores, por tanto, que hemos conocido en otras batallas, así que, nada, por hacer un llamado a estos debates de comunidad se transformen de verdad en espacios reales, concretos de lucha y organización por los derechos de nuestro pueblo, de nuestra clase, de las mujeres de Chile, de la disidencia, y verdad que volver a instalar la esperanza de la justicia, de la igualdad, que esa esperanza se siente en toda la mesa de todo nuestro pueblo pobre, en todo Chile. Gracias, compañeros, por la invitación, y un gusto haber estado en este foro. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Muchas gracias, como dijo el astronauta, por el espacio. Abrazo. Un abrazo.